Muy buenas a todos chicos, os vengo a traer información especial sobre BlockFarm que ya salió hace un tiempo, pero por lo menos para mí había pasado un poco desapercibida, así que supongo que muchos de vosotros no la conoceréis todavía y es bastante importante saberla, sobre todo ahora que van a venir las plantas NFTs. Tenemos que saber cómo van a funcionar, ¿vale? Porque no funcionan como como por ejemplo las que teníamos en Plan vs Undead, que simplemente estamos 24 horas abriendo esa semilla y luego nos da una planta y listo, ¿vale? Este funcionamiento va a ser un pelín distinto. ¿Qué vamos a necesitar para criar lo que viene siendo nuestra planta NFT? Que además va a servir para batallas, como veis aquí. Vamos a necesitar, obviamente, la semilla. Necesitaremos una maceta, ya sea pequeña, mediana o grande. En principio, como siempre, lo más rentable va a ser una maceta pequeña, en este caso, porque es para abrir la semilla como tal. Y luego ya si eso podemos cambiar a una grande, ya veremos cómo lo transicionamos. Necesitamos 50 aguas, o sea, cuidado, 50 aguas porque son bastantes, pero bueno, al final, un agua, ¿cuánto cuesta? Lo tenemos por aquí, 100 de agua nos cuesta 50, pues realmente estamos gastando 25 gemas, si no voy mal, ¿no? Sí que es la mitad, o sea, no cuesta prácticamente nada igualmente, aunque parezca mucho. Luego nos comenta que tarda 7 días en germinar, por lo tanto vamos a estar esperando una pedazo de semana para tener nuestra planta, o sea que esto es un puntito que tenemos que tener en cuenta. Y luego cuando termine nos devuelven 50 gemas, que bueno, son simbólicas, como quien dice, porque al final hemos gastado más en la maceta y en el agua, hemos gastado en teoría 75 gemas, entonces nos devuelven 50 gemas y nos dan una planta de batalla aleatoria NFT, que en principio va a haber unas cuantas, ¿vale? Como veis aquí, si nos vamos al apartado principal de BlockFarm, vamos a entrar por aquí, si nos vamos aquí a BlockFarm podemos ver que bajando un poquito nos comentan que va a haber 16 tipos de plantas de lucha, ¿vale? Entonces, no sé muy bien cómo funcionará esto, no sé si sacarán las 16 directamente el día que saquen las plantas NFT de esta semana, o si empezarán sacando unas cuantas y luego habrá más, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacen. Luego, el tema de las semillas NFT de Luna y Sol, pues van a funcionar un poquito por el estilo en cuanto a la maceta, las aguas, cuánto tardan en germinar, pero solo se pueden plantar en la tierra de tu facción, es decir, en la de Luna o en la de Sol. Y si la plantas en otro sitio, es decir, si tú tienes, como es mi caso, por ejemplo, una LAN de Sol, intentas plantar una semilla de Luna, explota la semilla, ¿vale? Es decir, se pierde en el espacio-tiempo, o sea, nos la destruyen. O sea, que esto es importante tenerlo en cuenta. Y puede sufrir problemas en horas de clima enemigo, ¿vale? Por esto en principio no os preocupéis, porque si no voy mal, las semillas que van a salir van a ser estas de aquí, ¿vale? Entonces, en principio esto por ahora no haría falta tenerlo en cuenta, pero en el momento que salgan semillas de Luna o de Sol, no os estoy hablando de estas semillas que veis por aquí normalitas, os estoy hablando de las semillas NFT, ¿vale? De las semillas tochas. Sí que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Nos cuentan por aquí cómo funcionan los tipos de plantas germinadas, ¿vale? Es decir, los distintos tipos de plantas que nos pueden salir. En el mundo global tenemos tipos de plantas al azar y funcionan con sistemas de periodo. En cada periodo existe la posibilidad de cultivar 4 tipos diferentes de plantas que se detallarán en el próximo post sobre plantas. Es decir, nos van a dar más información sobre plantas, por lo que más adelante vamos a tener más información sobre ello. Pero nos comenta aquí que el mes se divide en 4 partes. Del 1 al 7, del 8 al 15, del 16 al 21 y del 22 hasta el final de mes. Y en cada periodo la influencia de la posición del planeta global hace que germinen diferentes tipos de plantas específicas. Entonces, por lo que entiendo yo, dependiendo de en qué momento plantemos nuestra semilla, nos va a dar una planta NFT o nos la va a dar otra. Y seguramente también cuando esté creada esta planta y cuando tengamos nuestra planta, puede ser que tenga algunas ventajas en ciertos momentos del mes y en otros ciertos momentos tenga desventajas. Entonces esto es importante saberlo, porque a lo mejor funciona un poquito como el tema del clima de Plants vs Undead, pero en este caso con lo que viene siendo días del mes. Pues del 1 al 7 a lo mejor son mejor las plantas de agua, del 8 al 15 las de fuego, cosas por el estilo, van un poquito rollo Plan vs Undead, ya veremos cómo lo acaban haciendo. Luego nos comentan, las plantas de batalla NFT también están influenciadas por sus tierras activas, ¿vale? Cuidado con las ventajas y desventajas, climas que hay en algunos tipos, lo que os comentaba. Y que la estrategia es muy importante para conseguir el máximo de rendimiento, ¿vale? Tendremos que saber, supongo, que en qué momentos es mejor plantar cierta planta o plantar otra planta y cosas por el estilo. Luego nos comentan el tipo de rarezas reales de NFT y los rerolls, ¿vale? Que son bastante importantes que los tengamos en cuenta. Se convierten oficialmente en NFT, ¿vale? Esto sin ningún problema. Debemos pagar una tarifa mint para convertir tu planta en NFT y vincular su cuenta, pero después de que su planta se convierta a una planta NFT real, ya no se puede utilizar el sistema de enrollado semanal. Es decir, todos los atributos se fijan en Fixed and NFT, ¿vale? Esto quiere decir, por lo que entiendo, es que si queremos hacer un reroll, tenemos que hacerlo antes de convertir oficialmente, por así decirlo, como nos comenta aquí, en NFT nuestra planta. Veremos cómo se hace, pero tendremos que hacerlo previamente.
para hacer el reroll y ver si nos sale una planta mejor. Y si no, pues nos quedamos con esa, la convertimos ya en nuestra planta oficial, en nuestro NFT, y empezamos a generar con él sin ningún problema. Luego nos comentan por aquí: puede vender y comprar plantas y tierras, ya sea mint o no. En el mercado puede agregar una planta, tierra, semilla o artículo, se muestra una etiqueta, tal. Vale, el tema de mint o no mint significa si ya se ha convertido como tal en una planta NFT real o si todavía podemos hacer un reroll, ¿vale? Si nos sale mint significa que ya lo podemos hacer reroll y que ya es una planta oficial que no podemos cambiar en principio. Y si nos sale not mint significa que todavía tenemos la opción de hacer ese reroll, que como sabéis básicamente si nos toca una planta, pongamos que común, podemos hacer ese reroll para que nos salga una planta mejor, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una planta buena, pongamos una planta rara y queremos hacer un reroll, puede ser que nos salga de esa planta rara una planta común. Entonces ahí ya estamos perdiendo, por así decirlo, esa efectividad. Así que tenemos que tener cuidado y en principio solo hacer reroll si tenemos una planta que es malilla, por así decirlo, ¿vale? Porque obviamente hacer el reroll también nos va a costar unas comisiones que vamos a tener que pagar, entonces tenemos que tener todo esto en cuenta, ¿vale? Cuando la planta viene sin mi aparato en cuenta, es instantáneo, ya puedes usarlo. En caso de real NFT se tarda hasta 0. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que si no está minada, lo que viene siendo la planta, la podemos utilizar en ese mismo momento sin ningún problema. Pero si ya es un NFT real, es decir, si ya está minada como tal, vamos a tener que esperar hasta las 12:00 UTC, que es cuando se reinician las recompensas y se reinicia todo, para poder utilizarlo, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y podemos comerciar fuera del juego con nuestra planta, ya sea la real, o sea la NFT, o que todavía no la hayamos convertido en NFT, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Y luego, una cosa aquí muy importante y muy interesante que nos vienen a contar: se van a poder bridear plantas. No sabemos en qué momento, supongo que desde el primer instante no se podrá, es decir, desde el momento en el que salgan las semillas no se podrá hacer, pero supongo que más adelante sí, ¿vale? Entonces, de esta forma vamos a poder generar distintos NFTs. Esto es muy interesante porque nos va a hacer mejorar las rentabilidades, por así decirlo. El cuidado, la rareza, los tipos del nivel influyen en la nueva planta, que recibirá atributos combinados con las dos plantas, ¿vale? Es decir, dependiendo de qué atributos tengan ambas plantas, se generará una por en medio, por así decirlo, que combine un poquito ambas plantas. Como pasa con Axie Infinity, pues nos puede salir con cartas o partes del cuerpo de uno de los dos Axies o del otro de los dos Axies, ¿vale? Puede combinarse así un poquito todo, por así decirlo. Para crear sus plantas debe alquilar un espacio en el vivero del sistema y tener la cantidad de abejas Cupido disponibles para eso. Por lo tanto, esto ya os digo que va a tardar un ratito en aparecer y en implementarse en el juego, porque es algo que parece que va a llevar más tiempo, porque aún tienen que meter el vivero este para poder plantar, no, bridear, por así decirlo, nuestras plantas, y van a tener que meter las abejas, que supongo que funcionará un poquito como el SLP. Necesitaremos estaquear abejas aquí, al igual que tenemos gemas, BFCs y SS, pues habrá otro apartado de abejas que ya veremos cómo se consiguen. Y por ahora simplemente eso, ¿vale? Y las plantas tienen una fecha de 7 días, es decir, también tardarán 7 días en darnos esa planta, ese breed como tal. Cada planta puede dar hasta 3 razas y esto se muestra tanto en la planta como en el mercado, ¿vale? Es decir, por cada planta nos pondrá, por así decirlo, qué tipo de plantas puede después desarrollar gracias a esa. A estas alturas, tal, ¿vale? Bastante importante toda esta información, que la tengamos en cuenta. Aquí tenemos unos cuantos prototipos de plantas que seguramente salgan. Y si nos metemos por aquí, tenemos también esto, que supongo que serán las semillas de sol y la de luna, intuyo. Tenemos aquí, como hemos visto, estos prototipos de planta para tener en cuenta. Más cositas por aquí que nos comentan un poquito el tema del lore. Como veis, han actualizado la página, que está bastante interesante. Y nos comentan un poquito todo, ¿vale? El tema del roadmap. Por lo tanto, el Q4 que quieren hacer, quieren sacar ya el PvE y el PvP, ¿vale? Y las misiones, es decir, sobre todo quieren sacar el tema de las batallas. Las quieren implementar ya para ver qué tal funcionan. Quieren pasar todo el diseño a 3D, cosa que está muy interesante, pero sobre todo lo que quieren implementar sí o sí es el tema de las batallas, ¿vale? Así que ya veremos cuando saquen las batallas cómo funciona todo. Lo que sí es verdad es que seguramente necesitemos tener una planta NFT como tal para poder batallar, así que es importante que intentéis conseguir por lo menos una para batallar con nuestras plantas más adelante y utilizarlas para este proyecto si realmente queremos estar en él a largo plazo, por así decirlo. Yo seguramente me compre una o dos plantas incluso, y ya veremos un poquito cómo acaba funcionando todo esto, ¿vale? Entonces, simplemente comentaros esto.
Esto ha sido todo el vídeo de hoy de BlockFarm. Recordad que estoy todos los días en Twitch haciendo un directo comentando distintos juegos nuevos que van saliendo en FT, jugando a Axie, jugando a BlockFarm, respondiendo todas vuestras dudas. Y por ahí lo hacemos todo en directo y no tengo ningún problema en responderos las dudas que tengáis, ¿vale? Así que simplemente comentaros esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.